Bien, perfecto. Entonces comencemos con matemáticas. Bien, como a ver, ahí para cuando la gente entre. Ya. Nosotros estábamos viendo las reglas de la divisibilidad. Vimos la regla del uno. Bien. Reglas de la divisibilidad. Divisibilidad. ¿Cuál es esta regla? Por ejemplo, si queremos dividir por uno, esto es cuando cabe exacto algo, ¿cierto? Y sobra cero, sin que haya números decimales de por medio. Entonces, la regla del uno es que no hay reglas, ¿cierto? La primera regla es que no hay reglas. Regla número 2, pero la regla del uno es que todos los números se pueden dividir por uno. Todos se pueden dividir por uno. Bien, esa es la primera regla. La regla 2 que habíamos visto nos dice que la regla del 2 que termine en el número par. O sea, que terminen en 0, en 2, en 4, en 6 o en 8. Bien, si terminan en esto, entonces se puede dividir por 2. Habíamos visto la regla del 3, que era regla para dividir por 3, que la suma de los dígitos de un múltiplo de 3. O sea, pueden darnos 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, etcétera, etcétera. Voy a colocar ejemplos un poquito aquí al lado. Bien, los ejemplos los voy a colocar en azul. Por ejemplo, 22 se puede dividir en 2. 108 se puede dividir en 2. 1000 se puede dividir en 2. 30 se puede dividir en 2. Acá, por ejemplo, el 102 se puede dividir en 3. Bien, voy a colocar alguna separación por ahí para que se distingan. A ver, ahí. Se puede dividir en 3 porque si yo coloco 1 más 0, 1 más 0 más 2, esto de acá me da 3, ¿cierto? 1 más 0 más 2 es 3. Por ejemplo, el número 291 también se puede dividir en 3 porque 2 más 9 más 1 me da 12. Y 12 es un múltiplo de 3. Aquí está, el 12, ¿cierto? Entonces, mm, esas son las reglas para poder dividir por 3. Yo sumo los dígitos y si me da un múltiplo de 3, se puede dividir por 3. La otra regla que habíamos visto, bueno, es la regla del 4 es que se pueda dividir dos veces por 2, pero no lo voy a escribir porque eso es como, eh, casi nunca va a ser necesario ver la regla del 4. La regla del 5, que esa me la había saltado a la clase anterior, después la hice al final, pero aquí ya un poquito más en orden. La regla del 5 es que termine, que termine en 5 o en 0. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? El número 50 termina en 0, entonces se puede dividir por 5. El número 20 termina en 0, se puede dividir por 5. El número 35 termina en 5, se puede dividir por 5. El número 1937, 4, 8, 9, 5 termina en 5, así que se puede dividir por 5. Bien, esa es la regla para saber que un número se puede dividir y cabe exacto si lo divido en 5. Luego, vamos a ver la regla de la división del 6. La regla de la división del 6, regla
para dividir por 6 era que se cumpla la regla del 2 y del 3 al mismo tiempo. O sea que termine en número par en 0, 2, 4, 6, 8 y que la suma de los dígitos sea un múltiplo de 3. Bien, o sea que puede ser 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, podría ser el número 396. Fíjense que termina en número par, termina en 6. Ahí está. Y además, si yo sumo 3 más 9 más 6, esto de acá me da, si ustedes lo suman, 12 más 6, 18. Entonces, el resultado de eso me da 18, que ahí está. Por lo tanto, este se puede dividir en 6. Luego estaba la regla del 7. Vamos a escribir la regla del 7. ¿Qué pasa con el 7? ¿Cómo puedo saber? Es un procedimiento algo extraño, pero si lo escribo podría ser, eh, se debe separar la unidad, o sea, el primer número de derecha a izquierda, se multiplica por 2 y se resta con lo demás. Si da múltiplo de 7, este es el más largo de explicar, se puede dividir por 7. La verdad es que no sé cómo alguien se dio cuenta de que esto podía ser así. Probablemente hay una demostración matemática de aquello, pero debe ser larguísima. ¿Cómo es el asunto entonces? Que, por ejemplo, si tomo el número 224, este que está acá, y separo el 4 que está acá, separo la unidad, a eso me refiero, entonces lo multiplico por 2, 4 por 2 es 8 y este 22 me queda acá. Hago la resta entre estos y eso me va a dar 14. Y 14 es múltiplo de 7, entonces se puede dividir. Bien, 14 es múltiplo de 7. ¿Hasta aquí alguna duda con las reglas que habíamos visto el día de ayer? ¿Todo bien? Perfecto. Entonces vamos al siguiente, la siguiente página. Si cualquier duda, igual, interrúmpame nomás con confianza, de lo mismo, la duda que sea. La siguiente regla es la regla del 9. La regla del 9, que es lo que nos decía, que la suma de los dígitos sea múltiplo de 9. Por ejemplo, si tuviésemos, bueno, voy a colocar los múltiplos del 9, o sea, 9, 18, 27, 36, etcétera. Normalmente nos va a dar un número chico. Bien, por ejemplo, si tenemos el número 300, fíjense, el 396 que habíamos ocupado para el 6, para el 3, para el 2, también se puede por el 9, porque cuando nosotros lo sumemos nos va a quedar 3 más 9 más 6, y esto de acá nos da 18.
Por lo tanto, esto de acá también se puede dividir por 9. Yo en la clase anterior hice las divisiones y efectivamente se dividía. No hay regla para todos los números. O sea, la verdad es que si hay algunas reglas súper extrañas. Para números primos normalmente se buscan reglas de divisibilidad. Obviamente nosotros no la vamos a ver para todos los números, solamente lo vamos a ver para los números importantes que me interesen a mí en el contexto PAES. ¿Ven? Y estos números que le estoy escribiendo sí me interesan porque son los que aparecen siempre, que es hasta el 11 en realidad. Aquí me falta la regla del 10, cuando puedo dividir por 10. Este es el más fácil, ¿cierto? Cuando el número termine en cero. ¿Bien? Es la única forma que yo puedo dividir por 10. Me da el resultado. Por ejemplo, el número 150. ¿Por qué? Porque termina en cero, entonces puede dividirse por 10. Y tenemos finalmente la regla del 11. La regla del 11, que es lo que nos decía, que separo los números, o lo voy a colocar así, sumo en dos grupos los dígitos de forma intercalada. Luego los restos, luego los resto, y si da múltiplo de 11, entonces eh, es divisible por 11. Por ejemplo, este es como, no es más largo que el, que el del 7, pero es más extraño de entender, ¿cierto? Por ejemplo, si tengo el número, ahí voy a colocar en la calculadora un número que sea divisible por 11. A ver, el número 4059. ¿Bien? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Los sumo en grupos, los voy intercalando. Siempre uno sí, uno no, uno sí, uno no. Entonces en el primer grupo van a hacerlo el primero, el tercero y así. Entonces aquí estoy sumando el cero más este 9 que es como que dice mátenme, este 9 que yo dibujo. Bueno, ese de ahí, cero más 9 nos da 9. Y los que están en verde, que están intercalados también, es el 5 más 4. Y 5 más 4 es 9. Entonces ahora los restos, 9 menos 9 me da 0. El 0 también es un múltiplo de 11. El 0 es múltiplo de todos los números. Pero aquí voy a colocar múltiplo de 11 o 0, ¿ya? Para que no nos compliquemos la existencia todavía. Como da 0, se puede dividir por 11. Bien, esas serían las reglas de la divisibilidad, de todas las que vimos en la clase anterior, pero ahora quizás con un poquito más de calma y escribiéndolo un poquito más bonito, por decirlo así, entre comillas, porque eh, tan bonito no escribí. ¿Dudas, consultas sobre estas reglas? Bien, voy a pasar a lo Mm, siguiente. Ah, había una pregunta ahí. no, no hay ninguna duda. Ah, ya, perfecto, perfecto. Bien. Entonces vamos al siguiente, la siguiente página. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a ver entonces ahora? Ya que sabemos cuándo un número se puede dividir por tales cosas, vamos a ver justamente los divisores. Vamos a buscar divisores. Bien, es como el paso natural, ¿cierto? Tendría que haber visto los múltiplos antes, pero lo vamos a dejar para después de los divisores y los números primos y esas cosas. Entonces, divisores. Es lo natural que viene. Vimos cuándo se puede dividir un número, entonces veamos los divisores. Los divisores son eso, son los números que dividen exactamente
a otro número. O sea, el resultado es un entero. Está en el conjunto de los enteros, el resultado. Cuando yo hago la división, me da un número entero como resultado. Esa es la gracia. Entonces yo quiero buscar todos los divisores de un número. Por ejemplo, si yo tengo el número 24, ¿cuáles serán sus divisores? Yo, por ejemplo, ya puedo ocupar un poquito las técnicas que hemos aprendido con las reglas de la división. Termina en un 4, por lo tanto, uno de sus divisores, bueno, siempre entendamos, vamos a ir anotando aquí los divisores. Un divisor es el 1. ¿Por qué? Porque el 1 divide a todos los números. Entonces, inmediatamente sabemos que es un divisor del 24. Luego voy a probar con el 2. ¿El 2 divide al 24? La respuesta es que sí, porque termina en un 4. La regla del 2 decía que si terminaba en un número par, como el 0, el 2, el 4, el 6 o el 8, se puede dividir. Y aquí termina con un 4. Por lo tanto, podemos dividir el 24 en 2. O sea, el 2 también es un divisor. Otro número. Bueno, y aquí hay una cosa que tienen que entender, que es un método que tienen que hacer para buscar divisores. Por ejemplo, 24 dividido en 1. ¿Cuánto es 24 dividido en 1? 24. 24. El 1 no cambia en nada porque el 1 va a caber justamente exactamente la cantidad de veces que nos da el número. Al dividir por 1 queda todo igual. Bueno, es un buen indicativo de que parece que ese es nuestro elemento neutro tanto en la división como en la multiplicación, lo cual más adelante va a tener toda la gracia del mundo. Ok, entonces, ¿por qué hice esto? Porque significa que el resultado que me dé también va a ser un divisor. ¿En serio? Sí, porque si nosotros tenemos 24 dividido en 24, ¿cuántas veces cabe el 24 en el mismo 24? Cabe una vez. Fíjense que como que se cambian, se intercambian la posición de los resultados. Justamente esa es la gracia. Entonces, el 24 también es un divisor. Y yo lo voy a escribir por acá después, el 24. Es un divisor eh, del 24 también. Entonces, cuando yo hice el 2, también tengo que hacerme la pregunta, bueno, entonces, ¿cuánto es 24 dividido en 2? 24 dividido en 2 es 12. Eso es justamente la mitad. Por lo tanto, el 12 también divide al 24, fíjense, 24 dividido en 12. ¿Cuántas veces cabe? 12 más 12 es 24. Cabe dos veces. Justamente como que se intercambian los papeles de nuevo. El 2 ahora va al resultado y el 12 ahora en el divisor. Entonces, el 12 también es un divisor. Sigamos haciendo esto mismo. ¿Qué otro número podría dividir al 24? ¿El 3 lo puede dividir? ¿Me pueden decir si el 3 divide al 24? Pero denme la razón por las propiedades que vimos. Sí, el 3 puede dividir al 4. El 3 puede dividir al 24. ¿Por qué? Porque si 12 dividido por 3 da, no me acuerdo cuánto daba, pero eh, como 12. Ya, ya, sí, entiendo. Como el doce puede ser dividido por el 3, el 24 también, porque es el doble. Entonces cabe el doble de veces. ¿Eso es lo que querías decir? Sí, Ya, perfecto. Sí entiendo a lo que iba. Bien, bien. Pero también veámoslo por las reglas de la división, porque recuerden que si ustedes toman el 2 más 4 nos da 6, ¿cierto? Y 6 es un múltiplo de 3. Esta vez los múltiplos que les coloqué en las reglas de la división. Entonces también lo podemos ver desde ese punto de vista. Aunque el punto de vista que tú lo estás viendo no es malo. De hecho, es lo que yo hago para ver si un número es divisible o no. Normalmente no ocupo las reglas, pero es porque las reglas yo las aprendí para enseñarla en el preuniversitario. Normalmente lo que hago es hacer todo ese gasto que me sale más natural, pero es más gasto, ojo, es más tiempo que uno se gasta ahí. Ok, entonces esto es un divisor, el 3. ¿Por qué? Porque 2 más 4 me da 6 y 6 es múltiplo de 3. Entonces veamos, si el 3 es divisor, significa que el resultado de esto, de 24 dividido en 3, también va a ser un divisor. ¿Y cuánto me da 24 dividido en 3? ¿Alguien sabe cuánto es 24 dividido en 3?
Uy, no es 6. Eso sería 24 dividido en 4. Te hemos visto un número. 24 dividido en 3. 8, bien, 8, ¿cierto? 8 por 3, 24. Bien, ahí estuvieron bastante cerca. 24 dividido en 3 es 8. Entonces, el 8 también es un divisor del 24. ¿Ok? Eh, bien, probemos con el siguiente número. Claro, 7 más 1. Muy bien. ¿El 24 podrá ser dividido en 4? Es una buena pregunta. Entonces, veamos, 24 dividido en 4. Pero, no, profe, usted no nos mostró reglas del 4. Sí, justamente, porque no son muy necesarias en ese caso. Yo aquí simplemente prefiero dividir nomás. Entonces, veamos, 24 dividido en 4, sumémoslo. Nos da Deberían ser 4. 6, sobraría unos 2. No, no va a sobrar nada. Veamos, 4 más 4 más 4 nos da 12. Bien. Y 4 más 4 más 4, los otros 3 aquí sumados dan 12. Si sumo todo esto, aquí lo estoy sumando 6 veces. Y eso nos da 12 más 12, que es 24. Entonces cabe justo. Cabe justo ahí. Uy, perdón, disculpe. Estoy medio enfermo. Ya. Entonces, el cabe justo 6. Justamente como había dicho, cabe 6 veces, pero no sobra nada. Sobran 0. Por lo tanto, es divisor. Recuerden que para ser divisor tiene que haber exacto, sobrar 0. Entonces, si cabe 6 veces, fijémonos si el 24 cabe en el 6. O sea, el 6 cabe en el 24, ¿ya? Aquí lo hice un poquito al revés. El 4 es el divisor, ¿ya? Lo estoy colocando como en orden. 1, 2, 3, 4. Bueno, aquí como que me lo salté, lo entremezclé un poquitito. Pero bueno, Cabe 4 veces. ¿cómo? Perdón. Cabe 4 veces. Cabe 4 24 veces. dividido en 6. Perfecto. Y de hecho, ustedes lo pueden ver desde acá, porque recuerden, como que cambian las posiciones. Si aquí está el 4 en el divisor y aquí está el 6 en el resultado, yo cuando coloque el 6 en el divisor, se va a cambiar el 4 al resultado. Fue exactamente lo mismo que pasó acá. Estaba el 1 en el divisor y pasó al resultado. Lo mismo pasa acá. El 24 está en el divisor y se pasa al resultado. Se intercambia. Lo mismo que pasa acá. Si divido en 2 y me da 12, después, si el 12 está en el divisor, en el 2 va a estar en el resultado. Siempre pasa así. Por lo tanto, ustedes pueden ir viendo cómo se van como emparejando. Y fíjense que, bueno, el 6 entonces es un divisor y ya no hay más divisores. ¿Por qué lo sé? Porque estos divisores que yo encontré acá, el 4 y el 6, están demasiado juntos. Cuando dos divisores están demasiado juntos, significa que yo ya pasé por todos los divisores. Fíjense que yo empecé desde el 1, lo asocié con el 24, el 2 con el 12. Lo voy a marcar para que se fijen cómo lo fui asociando. Eh, el 2 con el 24, o sea, perdón, el 2 con el 24, nada que ver. El 2 con el 12, el 1 con el 24, el 3 lo marqué con el 8, el 4 lo marqué con el 6. Si ustedes se fijan, 1 por 24 me da 24, 2 por 12 me da 24, 3 por 8 me da 24, 4 por 6 me da 24. Eso no es coincidencia, ¿ven? Porque son factores. Ustedes cuando tienen estos dos números acá y los multiplican, fíjense en todos esos números que estoy aquí marcando, todos esos, no hay nada que ver porque hay una suma ahí, todos esos números multiplicados dan 24. Bien, si los colocan juntos, su multiplicación me da justamente el número que estoy queriendo ver. Entonces, la respuesta de esto es que los divisores del 24 son el 1, el 2, el 3, el 4, el 6, el 8, aquí lo estoy ordenando, ¿ya? El 12 y el 24. Esos son los divisores. Pero además yo puedo decir, aquí voy a colocar divisores, porque caben justo, pero además yo puedo encontrar los factores. Bien, ¿cuáles son los factores? Los factores son los que se multiplican. Pero cuando yo digo los factores del 24,
estoy buscando dos números que multiplicados me dan 24. Entonces, habíamos visto que el 1 y el 24 son juntos factores porque multiplicados dan 24. Era el otro el 2 y el 12, porque 2 por 12 me da 24. Tengo el 3 y el 8, porque 3 por 8 me da 24. Tengo el 4 y el 6, porque el 4 y el 6 me dan 24. Fíjense, eso es lo que aquí ojalá se pueda ver un poquito mejor. El 1 con el 24, el 2 con el 12, el 3 con el 8 y el 4 con el 6. Fíjense que en los últimos que encontré, cuando encontré el 4 y el 6, sabía que me tenía que detener, que ya no iba a encontrar más divisores, porque aquí justamente llego como al medio. Justo encontré como donde se encuentran todos los números, y en ese caso significa entonces que ya lo encontré todo. Después sería pasarme de nuevo al otro lado y no tiene sentido, porque volvería a encontrar los mismos números. Entonces, eso, estos son los factores. ¿Cuál es la diferencia? Son los mismos números, sí, pero aquí están escritos en pares. Aquí van en pares, ¿ya? Yo cuando digo que son factores 1 y 24 son factores de 24 juntos, porque multiplicados me dan 24, ¿ya? Pero el 2 y el 24 juntos no, eso me dan 48. Entonces yo cuando hablo de factores, lo hablo en parejas, ¿ok? Eso tenganlo muy en cuenta. Entonces, la pregunta es, para que ustedes lo hagan ahora, cualquier duda o consulta, me la hacen saber. Busquen los factores y los divisores. Bueno, si encuentran uno, encuentran lo otro, ¿cierto? Encuentren los divisores y los factores, que son lo mismo, solamente que los factores tendrán que ordenarlos, de el número 16. Encuéntrenlos. Bien, les doy un momento. Cualquier duda o consulta, me la hacen saber. Pero yo me voy a mutear un poquitito mientras ustedes resuelven el ejercicio. Bien, les doy unos 5 minutos, un poquito menos para que lo resuelvan.
Bien, entonces, ¿cómo se podría resolver este ejercicio? ¿Cuáles son los divisores de este número? Entonces ustedes siempre tienen que empezar a probar desde el uno. No hay que empezar a inventar como órdenes aleatorios. Siempre empiezan desde el uno, sean como una especie como ordenado. Primero prueben con el uno. ¿El 16 se puede dividir en uno? Sí, efectivamente, y cuando lo divido me da 16. Por lo tanto, el uno y el 16 ya son dos números que ustedes saben que están entre los divisores y además son factores que van juntitos. ¿Por qué saben que van juntos? Porque si uno está en el resultado, el otro se cambia al divisor. Y si uno está en el divisor, se cambia el resultado. Lo pueden comprobar. 16 dividido en 16 les da 1. Pero esto no es necesario que lo hagan siempre, porque siempre es cierto esto. Ustedes simplemente lo intercambian y listo. Entonces, no lo hagan todo el tiempo, simplemente hagan uno y ya tienen la pareja. Bien, tienen los factores y además después ordenan los divisores. Después probamos con el 2. Bien, el 2 es el siguiente. A ver qué tal. 16 dividido en 2. Ustedes pueden, ok, probar la división, ver si es que cabe justo. Tiene que caber justo, nada de decimales, por favor. Pero si no quieren hacer la división, simplemente pregúntense, bueno, eh, el 16 termina en número par, por lo tanto es divisible por 2, según las reglas de la divisibilidad que acabamos de ver. Y como es divisible por 2, yo me puedo aventurar ahora a hacer la división, porque ahora sí sé que esto me va a dar un resultado que me conviene, en este caso 8, y el 8 es divisor también del 16. Porque de nuevo, ustedes saben que van a poder intercambiar esto, colocar el 8 acá, y el resultado ahora va a ser 2. Se intercambian. Entonces saben que el 2 y el 8 van juntos como factores o divisores del 16. Después probamos con el siguiente número que es 3 y probamos cuál es la regla de la divisibilidad del 3, que sus dígitos nos den un múltiplo de 3. Ustedes toman el 1 y el 6, lo suman y da 7. El 7 no es múltiplo de 3. Por lo tanto, el 3 no es divisor. Después van por el 4. Veamos si el 4 puede dividir al 16. Ahí simplemente hacen la división porque yo les dije que no había ninguna regla para esa división. Entonces hacen la división, 16 dividido en 4 y 16 dividido en 4 efectivamente nos da 4. No cabe justo, cabe 4 veces. Sumen 4 más 4 más 4 más 4 nos da 16. Entonces ahí nos da 16 esto y sobran 0. Por lo tanto, el 4 es divisor. Y fíjense que el 4 y el 4 irían juntos como factores, pero no se escribe así. ¿Ya? Ahí vamos a escribir solamente el 4 una vez en los divisores. En los factores lo vamos a escribir dos veces, pero en los divisores solamente lo vamos a escribir uno. Igual lo voy a dejar ahí en pareja para que sepan que multiplicados me dan 16. Porque recuerdan, si yo intercambio estos números, el resultado con el divisor debiesen quedar juntos, pero resulta que en ambos casos son iguales. Así que el intercambio aquí ni se nota. Es como que haya quedado todo igual. Entonces, el 4 y el 4 van juntos. Ya tenemos 6 divisores. Después podemos probar con el 6. Sería interesante probarlo, pero ya que no se puede dividir por 3, tampoco se va a poder dividir por 6. ¿Por qué? Porque recuerden la regla del 6. La regla del 6 me exige que sea divisible también por 3. Por 5 tampoco se podría, me lo salté, quizás porque me pareció muy obvio, pero el 5 no se puede dividir, no puede dividir al 16, porque el 5 nos exige que termine con 0 o con 5, y el 16 termina con 6. Ese es su último dígito. Entonces no se puede dividir por 5, que nos exige o un 0 o un 5 como dígito final. Entonces no se puede ni por 5 ni por 6. Por cierto, no se va a poder por 7. Bien. La regla del 7 aquí es un poco inútil porque ustedes pueden sumar 7 más 7 nos da 14. Ya sobraron 2 y no cabe justo. Así que no cabe ahí el 7. Después pueden probar por el 8, pero el 8 ya está. Y cuando ven que llegaron al 8 y el 8 ya estaba, significa que ya vieron todos los divisores, porque ya empezaron a repetir divisores. ¿Ok? Entonces, estos son los divisores del 16 y ahora simplemente los ordeno. Los coloco en orden. Los divisores son el 1, el 2, el 4, el 8 y el 16. Y si los quiero escribir como factores, lo escribo como están acá. 1 y 16, 2 y 8, 4 y 4. Los que están en rojo son entonces factores porque van en pares y los otros son los divisores porque lo escribo de forma general. Los números que pueden dividir de forma exacta al ¿cómo se llama esto? Al 16. Bien,
Esos son los divisores del número. Entonces, ¿hay alguna duda, consulta sobre el resultado del ejercicio? No, Bien. Profe, no entendí lo que hizo con el 1 más 6 en la regla del 3. Porque la regla del 3 me exige que cuando yo quiera dividir un número, los dígitos que yo sumo tienen que ser múltiplo de 3. Y yo aquí sumé el 1 más el 6 y me dio 7, y el 7 no es múltiplo de 3. Bien, no es múltiplo de 3. Los múltiplos de 3 son el 3, el 6, el 9. Fíjate que me lo salté. Del 6 al 9 ya no está el 7. Por ejemplo, quizás para que quede un poco más claro, un número donde sí funcione. Por ejemplo, en el 93. Veamos si se puede dividir por 3. Yo tomo esto, bueno, este igual acá no tiene nada que ver, es una flechita, ¿ya? Para ver si es que se puede dividir. Entonces aquí yo tomo el 9 y tomo el 3 y lo sumo. 9 más 3 me da 12. ¿El 12 es múltiplo de 3? Sí, era justamente el que venía aquí, el siguiente. Entonces sí se puede dividir. Aquí yo me di cuenta que no se podía dividir porque si yo sumo el 1 y el 6, me da 7 y el 7 no es múltiplo de 3. No cumple con el criterio que vimos en, en las páginas anteriores de la diapositiva. No sé si eso lo explica un poco mejor o todavía hay alguna duda. Si hay dudas, me No, dice. sí, ya entendí. Ya, Muchas gracias. perfecto. Eh, Bien, entonces, fíjense en algo. Yo ahora voy a aprovecharme de esto de acá. Anótenlo en alguna parte, que estos son los divisores del 16. Bien, voy a agregar aquí una página y vamos a ver algo que es súper importante para las fracciones. Bien, vamos a ver el máximo común divisor. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso del máximo común divisor? El máximo común divisor es el divisor que puede dividir a dos números o más al mismo tiempo, y es el número más grande posible. Por ejemplo, si tengo el 16, perdón, y veamos un ejercicio que estaba atrás, a ver, vimos los divisores del 24, del 16 y del 24. Esos son los que vimos. Bien, del 16 habíamos dicho, aquí habíamos dicho el 24. Los divisores del 16, ¿cuáles eran? Era el 1, era el 2, era el 4, era el 8, era el 16. Esos eran los divisores del 16. Y los divisores del 24, era el 1, era el 2, era el 3, era el 4, era el 6, era el 8, era el 12, era el 24. Ahí están. Estos eran los divisores del 24. Fíjense, ¿cuáles de los que están en la fila de arriba y de los que están en la fila de abajo? ¿Cuáles están en común? ¿Cuáles se repiten en las dos filas? El 1, el 2, el 4, el 6, el 8, o sea, el 8. Eso. Eso, ¿cierto? Entonces, el máximo común divisor de estos que se repiten, que los dijiste súper bien, muy bien, esos son los que se repiten, ¿cuál es el más grande? Eso es la pregunta. Bien, porque estamos buscando los que están en común, pero el que sea el más grande, por eso máximo, de más grande, ¿bien? Entonces estamos buscando el más grande divisor en común que tengan. Y en este caso es el 8. El 8 es el número más grande. Por lo tanto, 16 y 24 tienen un máximo común divisor que es el 8. ¿Bien? Entonces, el máximo común divisor entre 16 y 24 es 8. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, todavía no se los voy a decir, es para la próxima clase. En la próxima clase vamos a utilizar un poquito más esto. Pero, a ver, si yo tengo una división 24 dividido, esto yo le hice un ejercicio algo parecido a esto. Yo, en vez de hacer esta división así como está, yo puedo dividir ambos números por 8. Divido este número por 8 y divido este número por 8. 24 dividido en 8 me da 3. 16 dividido en 8 me da 2. Y la razón
recuerden que la división también es una razón, la razón se mantiene. La diferencia con esta división y con esta división, ¿cuál piensan que es la diferencia, visualmente hablando, entre esas dos divisiones? El resultado es el mismo, ¿ya? Ojo con eso, la razón se mantiene, el resultado va a ser el mismo. ¿Cuál es la diferencia visual entre esas dos divisiones? ¿Qué ven ustedes de diferente entre 24 dividido en 16 y 3 dividido en 2? Si yo en una prueba les colocara 24 dividido en 16 o le colocara 3 dividido en 2, ¿cuál división ustedes preferirían hacer? ¿Cuál preferirían que estuviese en su prueba? ¿La que dice 24 dividido en 16 o la que dice 3 dividido en 2? Si ponemos el 3 dividido en 2, tendríamos que seguir poniendo 0 hasta no sé cuánto. No, lo estaba viendo al revés. 2 dividido en 3. Eso sería al revés. Sí, cuando está el 3 dividiendo en 2, sí, ahí nos quedan un montón de ceros. Aquí no, el 3 al dividirse en 2 nos da 1,5. Estamos partiendo de la mitad. Entonces queda más cortito. Es eso, es la misma división, solamente que una es más corta, tiene números más chicos. Esa es la gracia. Se puede observar un poquito mejor la proporción. Y esa es la idea visual. Pero no, está bien. Tú estabas pensando en la división al revés, que el 3 está dividiendo. Y sí, cuando el 3 está dividiendo, quedan un montón de decimales. De hecho, es horrible cuando uno divide por 3. Pero al dividir por 2 no. El dividir por 2 siempre nos da un resultado cortito. Entonces, esa es la gracia de buscar el máximo común divisor. Esto se llama simplificar divisiones. Simplificar. Que después lo vamos a ver en las fracciones. Vamos a simplificar las fracciones y les voy a decir siempre que las simplifiquen antes de hacerle lo que sea que tengan que hacer. ¿Ya? Así que eso, para eso nos sirve el máximo común divisor. Entonces, esto también se puede hacer de otra forma. Se puede hacer de una forma que podemos hacerla así. Cuando tenemos, podemos hacer la misma del 16 y el 24. 16 Esa y es la tabla del 24. mínimo común múltiplo. Sí, pero también nos sirve para el máximo común divisor. Sirve para las dos cosas, solamente que en uno tenemos que detenernos antes y en el otro nos tenemos que detener después. Y la del máximo común divisor nos vamos a detener antes. Entonces aquí yo busco números que dividan a los dos. En este caso, yo no tengo que empezar a inventar números tan difíciles. Empecemos con el 2. Yo sé que ambos terminan con número par. Por lo tanto, voy a tratar de dividir por 2 a ambos números. Entonces, 16 dividido en 2 nos da 8. 24 dividido en 2, ¿cuánto nos da? Escríbanme en el chat, ¿cuánto es 24 dividido en 2? 12. 12, perfecto. Entonces ahora nos queda el 8 y el 12. De nuevo podría empezar a probar con el 2 porque esto termina en 8 y esto termina en 2. Siguen siendo números pares. Así que los divido en 2. Esto me va a dar 4 y esto me va a dar 6. Ah, ok, entonces puedo volver a ocupar el 2 porque otra vez terminan en números pares. Entonces divido y aquí me queda 2 y aquí me queda 3. Y cuando llego a esto ya no puedo dividir por nada más. ¿Por qué? Porque el 2 y el 3 no pueden ser divididos por ningún otro número que no sean ellos mismos. Entonces aquí me detengo y hago la multiplicación. 2 por 2 por 2. ¿Cuánto es 2 por 2 por 2? Si ustedes hacen esa multiplicación, les da 8. Y ahí encuentran entonces el máximo común divisor entre estos dos números. ¿Bien? Se detienen inmediatamente cuando ya no puedan seguir dividiendo a los dos al mismo tiempo. Pero a veces se puede hacer esto con más números, ¿bien? No solamente con esos dos. Como quedaría, por ejemplo, si yo tuviese que buscar el máximo común divisor entre el 12, vamos a colocar el 36, y vamos a colocar el 24. Entonces aquí vamos a colocar la tablita y vamos a buscar el máximo común divisor entre tres números. ¿Dónde esto es útil? En los ejercicios de razón y proporción.
Entonces, bien, veamos un número que pueda dividir a los 3. Los 3 terminan con número par, entonces lo voy a dividir en 2. Entonces, como los divido en 2, 12 dividido en 2 me da 6, 36 dividido en 2 me da 18 y 24 dividido en 2 me da 12. Luego hago la siguiente, lo repito de nuevo. Me fijo que de nuevo todos terminan en número par. Así que vuelvo a intentar con el 2. No me empiezo a inventar grandes números, ni intento hacerlo a la rápida. Eso se va aprendiendo con el tiempo. Ya cuando ustedes lo van haciendo mucho tiempo, pero me hubiese ahorrado. Esto es obvio que se puede dividir por 4 al tiro. Pero ¿para qué lo van a hacer inmediatamente? Aquí vuelven a dividir por 2. Este les va a dar 3. Este les va a dar 9 y este les va a dar 6. Ahora fíjense que ya no hay ningún número par, ya no se puede volver a dividir por 2, pero todos estos números son múltiplos de 3, 3, 9, 6, así que divido por 3. Este me va a dar 1, este me va a dar 3 y este me va a dar 2. Y ahora ya no puedo volver a dividirlos por ningún otro número porque, bueno, de nuevo apareció el 3 y el 2, que no se pueden volver a dividir por ningún otro número que tengan en común. Porque recuerden, son números enteros, ¿ya? El único que tienen en común es el 1, pero el 1 no me sirve de nada porque multiplicar por 1, ¿qué pasa cuando multiplico por 1? Díganme, ¿qué pasa cuando multiplico por 1? ¿Qué le pasa al número? Quedan igual. Quedan igual, perfecto. Entonces, multiplicar por 1 no tiene sentido, así que no voy a dividir por 1. Después me va a quedar multiplicado por 1 y deja todo igual, así que no tiene sentido colocarlo. Y aquí los multiplico, me queda 2 por 2 por 3 y 2 por 2 por 3 nos da, bueno, 2 por 4, 2 por 4 es, o sea, 2 por 2, perdón, 2 por 2 es 4, eso quería decir, y 4 por 3 es 12. Así que nos da ese resultado, 4 por 3, 12. Y ahí tenemos el máximo común divisor de esos tres números, que es 12. Bien, ¿alguna duda, consulta de esto? Bien, entonces lo dejamos hasta acá. Les voy a subir una tarea en unos minutos sobre esto para que lo resuelvan. Ya mañana veremos números primos. Vamos a fijarnos que tienen una característica sobre los divisores, que solamente tienen dos divisores, ¿bien? Uno y sí mismos. Pero eso lo vamos a ver ya en la próxima clase y vamos a ver la factorización, ya que vimos factores ahora, pero la factorización prima. Y vamos a ver para qué nos sirve la factorización prima. Después de eso nos saltaremos entonces a los múltiplos y esas cosas. Bien, si no hay más duda, entonces nos estaremos viendo el día de mañana. Que les vaya bien. Nos vemos. Chao, profe, cuídese. Chao. Chao, profe.